Seguimos los pensamientos sobre la necesidad de no desanimarnos en cuanto a pelear la buena batalla de la fe, y estamos considerando la necesidad de poner toda la armadura de Dios. Especialmente hoy nuestro pensamiento es sobre la espada del Espíritu. Leyendo en 2 Corintios, capítulo 10, los versos 4 al 5, dice Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora esta es nuestra lucha. No luchamos contra carne, sino aquí Pablo nos dice que nuestra lucha es contra las fortalezas, la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, luchando contra los poderes malignos, contra toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así fue en el principio. Satanás se levantó contra Dios, se levantó con altivez pensando que él pudo subir más allá del trono de Dios y así ser más poderoso y más importante que Dios mismo. Nosotros avanzamos contra el enemigo y llevamos a prisioneros para Cristo. Robamos a los ciudadanos del reino de las tinieblas de Satanás y los llevamos al reino de la luz, el reino del amado Hijo de Dios. Ayudamos a los que están bajo tinieblas, ver la luz que está en Cristo, y esto lo hacemos por la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre las armas carnales y las armas poderosas de Dios. Las armas carnales nos hablan de las maneras del hombre de hacer o de procurar hacer la obra de Dios. Hay muchos creyentes que tienen buenas intenciones, que quieren luchar contra Satanás, pero están usando métodos humanos. Por ejemplo, hay muchos métodos buenos y aún honestos que un comerciante puede usar para mejorar su negocio. Estos métodos resultan muy bien en el negocio. Y no estamos hablando aquí de trampas y cosas deshonestas, sino simplemente de métodos para atraer a la gente a su negocio para que compren sus productos. Todo esto está muy bien en cuanto al comercio. Muchos hijos de Dios quieren emplear los mismos métodos para atraer a la gente al Evangelio de Jesucristo. Pero esta es una arma carnal que posiblemente tendría algo de éxito por un tiempo, pero no el éxito mayor que Dios quiere. Jesús dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo crucificado es lo que atrae a la gente. Hay muchas maneras y muchos métodos que los creyentes usan para atraer en alguna forma al pecador para que conozca al Señor Jesucristo como Salvador. El hecho de querer que todo el mundo conozca a Jesús como Salvador, por supuesto, está muy bien y muy también de acuerdo con la palabra de Dios. Pero la equivocación es muchas veces la forma de procurar lograr este fin. Cristo mismo es la atracción, no alguna forma, no algún plan o no alguna atracción carnal. Cristo crucificado es lo que nos salva. Que el Señor nos ayude a usar las armas poderosas de Dios y no las armas carnales, que son las ideas y los métodos de los hombres. Tenemos un ejemplo de la diferencia entre las armas carnales y las armas poderosas de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a leer una porción en 1 Samuel, capítulo 17, desde el verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Aquí Saúl representa al creyente carnal. Del estudio de 1 Samuel, aprendemos que Saúl actuó como un hijo carnal de Dios. Así que él representa al creyente carnal
que usó los métodos carnales. Y aquí vemos que David puso las ropas de Saúl, puso su armadura, puso sobre su cabeza un yelmo de bronce y puso también la coraza, la armadura de Saúl. Tenía que haber sido una escena muy cómica. Recuerden que Saúl era un hombre muy alto y robusto, y David simplemente un joven y posiblemente un petizo. Así que la armadura de Saúl le quedó inmensamente grande. Y por fin David no pudo andar con esto. O sea que él dice que yo no puedo usar esta armadura. También nos da la razón por qué. Dice porque nunca lo practiqué, nunca lo usé. De lo que sabemos de la historia de David, él nunca ni siquiera había usado una espada, mucho menos una espada tan grande y pesada como la de Saúl en sus manos. Pero él sí sabía usar la honda. Él había defendido a sus ovejas muchas veces con su honda. Él había practicado y él había usado muchas veces su honda en muchas formas y en muchas ocasiones. Nuestra porción dice que David se echó de sí aquellas cosas y tomó solamente su honda en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Así que vemos que David escogió las armas poderosas de Dios en vez de utilizar las armas carnales de Saúl. Y por supuesto nosotros ya conocemos el fin de esta historia. David venció a Goliat, no con una espada carnal, la de Saúl, sino con la honda que él había usado antes. Y esta honda nos habla de las armas poderosas de Dios. Tal vez no son tan útiles aparentemente. Sería mucho mejor, digo yo, ir contra un gigante con una espada. David se fue contra Goliat con unas piedras. Imagínese, ¿cómo puede una pequeña piedra matar a un gigante tan alto y duro como Goliat? Sin embargo, así fue. La arma pequeña y aparentemente inútil de David fue la arma que venció a Goliat, porque fue la arma poderosa de Dios. A veces creemos que esta forma o aquella forma, este método, o haciendo así o haciendo de otra manera, es la forma de atraer a la gente a Cristo. Sin embargo, tenemos que recurrir siempre a la palabra de Dios. Recuerden que la espada que usamos es la poderosa palabra de Dios. Y las armas que usamos son las armas poderosas de Dios. Al ojo natural tal vez no tiene mucho poder, pero son poderosas. Que el Señor nos ayude siempre a escoger las armas poderosas de Dios. Que el Señor bendiga ricamente.